Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué. Hoy tenemos un querido amigo en lo personal, de muchos años, hemos hecho la secundaria juntos, hemos estudiado juntos, aunque un año de diferencia, pero en el Grafo. Él es periodista y después la vida lo llevó al teatro y a la producción teatral, y después la vida lo reencontró acá en Zárate, ya también en la función pública. Estamos hablando de Julio Velando. ¿Cómo andás, Julio? Buen día, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme y no, bueno, algún día va a venir esto ya. Exacto, siempre postergando. No tenía excusa de levanto el micrófono, sí. Sí, ahí está. Vos hiciste radio mucho tiempo también. A ver, no es que hice radio mucho tiempo, he participado en programas. Exacto. Sí, alguna vez. En Radio Nuclear estuviste a la noche, yo creo que te iba de vez en cuando a decir sí, alguna pavada. Prehistoria. La prehistoria, sí, totalmente. Que hemos perdido Radio Nuclear, un tema también. Radio Nacional en Rosario, un tiempito. También. Sí, después algunos micros en otros lados, pero poquito. Está bien. Estudiaste periodismo en su momento, en los 80. Poco, sí. Contame un poco, porque la gente por ahí no te conoce, todo el mundo. ¿Sabés qué? Te conoce como el funcionario, que algún día estuviste haciendo cultura, mucha gente sí te conoce claramente. Pero bueno, contanos un poquito. Sí, la gente me reconoce más bien a través de la gestión pública de los últimos años, pero la verdad es que como después de estudiar yo me fui a vivir siempre en otro lado, digo, ya sea en capital, en Santa Fe, en Rosario, estuve muchos años afuera. Hay gente que todavía yo volví hace 12 años, o 11, perdón, a quedarme en Zárate de nuevo. Y hay gente que todavía piensa que soy de Rosario, eso me causa gracia, ¿viste? Porque la gente que no me conocía de antes, claro, todavía piensan que vine de Rosario, como que ha ido en helicóptero. Pero bueno, la verdad que conozco la ciudad y conozco a la gente de la ciudad y las instituciones y la gente que está en la cultura desde toda la vida, desde que éramos chicos, desde que hacíamos la revista Visión Joven, ¿te acuerdas? Claro, sí. 15 años. 15 años en la escuela secundaria, ahí empezaste, siempre tuviste esa pasión por la cultura, por el periodismo, por la política, pues sos un tipo que entendés la política, pero también por la cultura y el espectáculo. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos periodísticos? Prefiero hoy creer más en la cultura que en la política. Sí, o por ahí es una manera también de militar, o si se quiere analizar la política desde la cultura, desde la literatura, desde el teatro también se analiza. Totalmente, la cultura es política. Sí. De todas maneras es política y tiene que serlo, ¿no? Claro. ¿Qué me decías sobre claro, tus primeros trabajos? ¿Cuáles fueron? ¿En periodismo? ¿Te recibiste en el que hay en 84, 85? Y más o menos, sí, por ahí. Y después, como hablábamos, te contaba recién fuera del aire, Maricé Monteiro, la gran autora zarateña, ella me fue facilitando el acceso a algunas revistas, incluso Caras y Caretas que se reeditaban en esa época, algunas revistas que sean chimentos, una cosa que no tenía nada que ver. ¿Trabajaste en una revista Telecanal, algo de eso trabajaste? No me acuerdo ni el nombre. Sí, me acuerdo que trabajaste. No me pagaron nunca, pero yo intentaba hacerlo bien, porque el tema de los chimentos realmente no tenía nada que ver conmigo, yo no entendía nada. Sí. Iba a los canales de televisión y nadie me contaba nada importante como para chusmear, digamos, me contaban cosas que sabían todos y la verdad que no servía mucho. Yo tengo más memoria que vos, me acuerdo que hiciste una nota sobre los hijos de los famosos y le entrevistaste a Sandra Mianovich, al hijo de José María Langlais entrevistaste. Eso no me acuerdo. A Paola Papini era que era hija de María Bisutti, al hijo de Leonardo Fabio y María Banner, Yuri, claro, no me acuerdo el nombre del chico que cantaba en esa época. Leonardo Yuri, exacto. Bueno, esa época hice periodismo en Capital, digamos, de ese estilo, no mucho más que eso. Y después vine a trabajar en el Diario del Pueblo, mucho tiempo. Clalo. Al mismo tiempo dabas clases en el Tatú. De inglés y de lengua, porque la carrera de periodismo nos habilitaba a dar lengua. Yo había estudiado inglés y francés, o sea que tenía todos los niveles de gramática y necesarios para dar castellano, o sea que dábamos lengua o castellano yo di en el Tatú, en el Colegio Industrial, en el Nacional, en la NET 3, en el Estrada. Fueron 3 años que hice de todo en mi vida, hasta que después me pegó el teatro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Viste esas cuestiones de viaje? ¿Te acuerdas que nos juntábamos y nos encontrábamos en el micro? Sí, me acuerdo, sí. Y todos subíamos más o menos a la misma hora. Con Alfredo Casado. Alfredo Casado. Subíamos algunos acá, otros en Campana, otros en Escobar, pero éramos siempre los mismos. Sí, en el colectivo a las 11. Me acuerdo que conocí unos chicos que hacían teatro
de Escobar que iban a Capital a estudiar y a hacer teatro, y a raíz de eso, de que nos fuimos haciendo amigos del cole, digamos, del colectivo, ¿no? Del colegio, y volvíamos juntos por ahí y siempre pergeñamos la idea de por qué no hacer ese espectáculo que hacían en Buenos Aires en Zárate. Bueno, hicimos un par de veces en Zárate, en Campana, en Escobar, produciendo, ¿no? Desde la producción. Y después de eso, bueno, me quedó ese bichito ahí picando y armé un grupo local que se llamaba Crearte en esa época. Eran 4 actores de Zárate. En realidad eran 3 actores y yo, que yo era el ni del grupo. O sea, a mí me gustaba, pero yo no tenía mucha... No eras actor, no eras director, eras periodista. Exactamente. Entonces, pero me gustaba mucho lo que hacía, me divertía mucho. Entonces, estaba en la producción artística, en todo lo que tenía que ver con la escenografía, que el vestuario, que poner la música, las luces, armar el show, digamos. Entonces lo mío fue empezar a producir el show, armarlo, acompañarlo, hacer la técnica, y después a producir. Y con el tiempo eso, el teatro infantil significó años de mi vida, y ahí también tuvo mucho que ver Marisa Monteiro, que es una de las grandes autoras que nos facilitaba material para trabajar. Sí, hoy hablábamos fuera del aire, ¿no? Que qué bueno sería que reconocer a esta gente que ha triunfado, que es talentosísima como Maricé, que está en Capital, pero además la conocemos todo el mundo. 100 obras de teatro, es periodista, locutora, y no se la ha reconocido, creo. Mira, en Buenos Aires la conocí. No, en Buenos Aires sí, digo, acá en nuestra ciudad, ¿no? Después vamos a ir a la parte de función pública, pero digamos... cientos de obras, sí. Pero ha hecho decenas de éxitos, pero gigantescos, los Grand Rex de Vacaciones de Invierno hasta hace un par de años. Peter Pan, Hansel y Gretel, El Principito, como grandes figuras. Teatros Grand Rex llenos durante las Vacaciones de Invierno, durante los meses de julio y agosto. Todos los mega éxitos del Grand Rex han sido siempre hechos con letra y música de Marisa Monteiro. Desde Heidi en adelante, que fue su primer gran éxito en los 80, que eso fue una cosa increíble que le cambió su forma de cambiar la vida, literalmente, ¿no? De ahí no ha parado de hacer éxitos, y ahora hace poquito nos escribió esta obra que es un super musical para chicos, Vampiros, que estamos ensayando acá desde hace un mes y laburando para estrenar el 9 de julio en Entre Ríos. Pero bueno, es lo que estás haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora, sí. Bien, sí, una mujer muy talentosa. Bueno, y vos también lo sos, Julio, y hace rato queríamos conversar. Y después te fuiste a Santa Fe y ahí desarrollaste bastante, estuviste en Rosario, ¿no? Fue una época de que tuve que soltar. Es decir, ¿qué hago? Me gusta el teatro. ¿Te quedas? Hay que laburar. Todavía soy igual, digo, a ver, si tengo que soltar algo lo suelto y mañana empezamos otra cosa, ¿entendés? Y en esa época me acuerdo que trabajaba en el diario y trabajaba en 3 colegios a la vez. Y bueno, renuncié a 3 colegios y me quedé con las horas del tatú, pedí una licencia sin goce de sueldo por 6 meses, me parece, era titular. Porque recién empezaba el tatú, además, fuiste uno de los primeros. Hoy te podrías haber jubilado de docente del tatú con una muy buena jubilación. No, totalmente. Lo que pasa es que nunca pienso en estar jubilado. No, ya sé, pero digamos. Yo inauguré el tatú, creo que fue un lunes 8 de abril, no me acuerdo si el año 87, creo. Sí, la primera clase el lunes a la mañana de lengua. Está la placa esa, no la placa, hay una especie de mural de recordatorio con los primeros grupos de profesores, y ahí cada vez que paso por el tatú le digo, pensar que bueno, parece que pasó un siglo, y bueno, no pasó un siglo, pero como medio más o menos, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí te dijiste, ahí, me tiro a la pileta. El director me dijo, bueno, te doy una licencia, vos probá, y me tiré a la pileta. Después obviamente renuncié al tatú también y me quedé. Como fuimos a hacer un par de funciones de Santa Fe y empezaron a surgir otras y esto fue un suceso, la obra que hacemos en Santa Fe y en el interior de Santa ¿Señor Fe. Miedo se llamaba algo así? No, Chau Señor Miedo fue el 3º o 4º. Ese se llamaba Alguien sabe qué hora es, y era una obra bastante amateur, era muy mala lo que yo recuerdo hoy, ¿no? Era como malísimo pero gustaba, no sé qué era lo que gustaba, me gustaba mucho hacerla. Y después, bueno, me quedé en Santa Fe mucho tiempo porque nos contrataban de todos lados. De hecho, trabajamos para Cultura en algún momento como elenco oficial del municipio. Produjimos después El Circo Somos Nosotros, que es la que más recuerdo porque fue una obra que se hizo, no fue la que más hicimos, pero fue la que ganó la Estrella de Mar a un montón de espectáculos como Midón y qué sé yo en el año 89. Y ahí es como que bueno, era como tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque fue ese año y esa obra fue un suceso en todo el país. Claro.
Y bueno, después la que más hicimos se llamaba Tornillos Flojos. Eran todos espectáculos pensados para los chicos, con la familia, y pensados desde un lugar no meramente de entretenimiento, sino con un contenido que tuviera un mensaje constructivo. No se basaba en lo tecnológico, sino era muy artesanal, se basaba en lo artístico y en el mensaje que transmitía, que era muy importante. Entonces eso hacía que también los colegios le recomendaran. Y Tornillos Flojos fue una obra que ganó un Carlos en Carlos Paz, ganó otro par de premios en Córdoba, en Carlos Paz y en Santa Fe, y de esa hicimos más de 2000 representaciones, me acuerdo. Y ahí te metiste en la producción y hasta representaste artistas, actrices como China Zorrilla. ¿La representaste vos? No, le produje. Le produjiste. O representando sino producir cosas. Sí, yo trabajé con China 2 años enteros. Ah, mira. En un espectáculo que hicimos. Ahí te relacionaste con un montón de actores y actrices. Lidia Massa, que es amiga tuya. No, yo venía trabajando desde Gerardo Romano. Ah, mira. A partir de Gerardo Romano, creo en el año 97, creo que fue el primer actor profesional con el que trabajé algo. Y después ya, bueno, empecé a trabajar con China y Solita, en Eva Victoria, que fue una obra que me quedó grabada. La vi en Villa Gesell. Y yo después la produje 2 veces más en el 2011, las últimas producciones que hice. No, la vi con Luisina Brando, perdón. Claro. Primero Luisina con China. Sí. Después Luisina se bajó y entonces hicimos toda la gira con China y Solita Silveira. Y esa obra me marcó mucho por esta cuestión, mirá, que estamos hablando de peronismo, antiperonismo. La verdad que hicimos una reversión muy linda en el 2011 con Graciela Dufo y Andrea del Boca, y la última producción que yo hice de manera directa e integral fue en el 2013, que yo estaba acá, una reedición de Eva Victoria con Emilia Masser y Norma Pons. Fue la última versión de Eva Victoria. Bueno, se hizo una hace poquito, pero yo no tenía nada que ver con eso. Bien, después el teatro ya fue mi vida. Ya te tomó el teatro y de alguna manera ya empezaste a andar ya con una nave. Yo pensé que iba a ser otros 3 años, como me pasó con el diario, con las escuelas. Yo tenía ciclos de cada 3 años cambiar totalmente de actividad. Y el teatro me atrapó, sí, la verdad que es fascinante. Bueno, y ahí llegamos al momento en el cual, o sea, después de algunas críticas que hiciste en algunos medios, te dio un blog que te dio yo, a algunas políticas culturales, te llamaron. Y fuiste. Es que he perdido esa costumbre. Yo siempre fui periodista más, por eso lo de la radio poco, porque siempre fui más de escribir, de escribir, de la gráfica. Y he perdido muchísimo la costumbre de escribir. Se pierde. Al punto que hoy redacto cosas y las tengo que pensar 2 o 3 veces porque se pierde. En una época yo escribía mucho en el diario por vicio. Claro, cuando uno trabaja en un diario tiene ese ejercicio permanente, ahí aprendes a escribir realmente. Literalmente. Sí. Y yo había dejado de trabajar en el diario hacía mucho, pero podía escribía para La Voz y escribía para unos diarios de Rosario, de Corrientes, pero notas que yo escribía esporádicamente y las publicaban. Escribís muy bien, aparte, sí. Gracias. Yo creo que escribía, bueno, no, pero pasa eso, es cierto, uno pierde el ejercicio de la escritura, es verdad. Y tenés que pensar varias veces cuando escribís, y el periodismo te lo da. El periodismo, el de todos los días, de hacer una nota sobre una crónica sobre un hecho, un accidente de tránsito acá en Zárate. Pero eso te da un ejercicio que claro, pero igual ahí viste que en periodismo tenés como fórmulas. Claro, tenés fórmulas también de cómo escribir una nota, cómo armar una nota, claro. Pero, viste, escribir otro tipo de editoriales lleva, uno por ahí piensa. Yo soy una persona que no para de pensar, entonces hablo muy rápido. Díganme si voy muy rápido. No. A veces la gente no me entiende porque hablo más rápido de lo que pienso. Ese es un problema. Entonces tengo que cuidarme cuando hablo en público para modular mejor. Pero es verdad eso, lo vas perdiendo. De hecho, a veces redacto las gacetillas de los espectáculos y tengo que pensar o revisarlo varias veces porque digo, esto no está bien. ¿Viste cuando decís, cómo antes lo hacía? Y las gacetillas a veces complican, porque claro, sí. Me pasa mucho, digo, pero si antes redactaba cosas más complejas, digo, y esto no le termino de contar un poco tiempo. Y es un ejercicio también, ¿no? La escritura. A mí me pasó que yo dejé el curso de literatura y dejé de escribir porque no, como que falta el incentivo, ¿no? Claro. Tal cual, y siempre me quedó las ganas de escribir, o sea, me falta el libro famoso. Le hice una novela que la dejé por la mitad y después me pareció que el tema había pasado de moda y nunca la terminé, ¿viste? Siempre uno tiene esa fantasía de que va a escribir algo.
La estructura de una novela y el poder se hace, la investigación que requiere una novela. Bueno, y llegaste al municipio entonces, escribías, estábamos hablando de eso, ¿no? Que llegué al municipio del 2000, mira, a mí me llamaron en el 2008, si mal no recuerdo, o el 2009, una vez que este muchacho que estaba lo habían separado del municipio. José María Álvarez. Sí, digamos, me llamaron en esa época, me llamó Patricia Moyano y Ariel Ríos, tuvimos una entrevista y me quisieron ofrecer ese cargo. Y yo le fui muy sincero, en ese momento yo no los conozco, no los conocía, jamás los había visto, no conozco a nadie de la gente del gobierno de antes, no son familias que yo conocía. Yo estaba con mucho trabajo con la productora, yo tenía una productora muy grande en Rosario y tenía un teatro a cargo que era el Teatro Nacional Rosario. Claro. Estaba muy complicado en esa época, así que ellos necesitaban un funcionario que estuviera full time y yo en ese momento no podía. Me agarraron, me perdí al medio, yo estaba con la estructura del teatro y en otras cosas. Y teníamos 5 o 6 espectáculos de gira, era como una locura. Y después, entonces, como que les recomendé a José Color en ese momento, en que José volvió después de mucho tiempo a... Claro, que había sido secretario de Cultura de Arrigui. Exacto, uno de los mejores que conocí. La verdad que José fue un gran tipo, un gran... gran persona, y sí. Y después en el 2011 me cruzo con Andrea Ilacqua, un día que yo estaba en Zárate, y me dice, Andrea estaba en ese momento, no recuerdo, estaba en Desarrollo Humano, como subsecretaria de Promoción Social. Y me dice, mirá que este año el gobierno piensa hacer algunos cambios, están pensando en ampliar la Dirección de Cultura, darle otra dimensión, invertir más en que eso funcione, y habíamos hablado si vos podés, y digo, mirá, a mí este año me vendría perfecto, porque yo recuerdo que habían operado a mi mamá recién, y yo me pasaba más tiempo acá. Y dije, bueno, a mí me conviene hoy estar en Zárate y puedo acomodar mis cosas mejor, pero fue en enero del 2011. Bueno, en marzo seguramente van a hacer los cambios y te van a llamar. La cuestión que en mayo yo ya había organizado mi año otra vez porque no había pasado nada. Más tu trabajo, que es un trabajo que si no lo organizas... Sí. No, pero tenés que estar encima, digamos. Bueno, fue una charla en enero del 2011 en la calle, recuerdo. Y un día de mayo del 2011... me llama por teléfono y me dice, Julio, vos podés venir mañana que el intendente va a anunciar los cambios. O sea, los cambios estaban hechos, yo no había hablado nada. Claro. Ya te demostraba cierta improvisación que vos decís, bueno, qué raro, la verdad que yo nunca me pasó, pero bueno, tampoco es que tenía tanta experiencia en asumir cargos. Así que justo estaba viniendo para Zárate, agradecí que estoy yendo, le digo, bueno, cargo una valija más, bajo un traje, me acuerdo que estaba cargando el auto para venir. Y espérame que bajo un traje, aunque sea. Vine con el traje y el otro día estaba... Porque en esa época se presentaban en acto público los funcionarios, ¿viste? Los nombraban, sacaban fotos... Sí, nosotros éramos funcionarios en esa época. Yo era presidente del Consejo Escolar en el 2011 y el secretario. Estábamos también... Un acto público, nos poníamos el traje. Y se presentaba en sociedad cuáles eran los funcionarios que cosas que se dejó de hacer. Sí. Y ahora uno no sabe quién está en cada cargo, ¿viste? Porque bueno, este esquema de rotaciones que tiene el gobierno de que... Hay uno que no cambia, que está desde el 2007. Claro, la cabeza no cambia, y 2 o 3 tampoco, porque son los que manejan. Sí, Ríos tampoco, sí. Y los que manejan y cortan el bacalao, y unos no cambian. Pero el resto hay una concepción de que todo el mundo debería saber un poco de todo, y la verdad que eso no es casi imposible. No, bueno, para una cosa en una empresa quizás... No, pero en una empresa tampoco vas a poner un contador, no sé, ser ingeniero, digamos, el trabajo de ingeniero. Y claro, acá puede pasar todo eso. Hay un concepto que Cáfaro creo que envió en algún país de Europa del Este o esos lugares o en Finlandia que le gusta ver, y que dice que el funcionario se prepara para todos los cargos mejor, pero eso termina pasando que de repente un pastor evangélico puede terminar siendo mi secretario de seguridad, sí. O de salud. O de salud, digamos. Hay cosas que son... A ver, yo me preparé para la cultura, vine para hacer cultura y la verdad es que no tengo otra preparación, excepto el área de prensa. Comunicación, podría ser. Comunicación, que estuve un par de meses para dar una mano el 2013. Y nada, después volví a cultura, obviamente. Después, en un momento se hace insostenible cuando vos querés defender determinadas políticas públicas, vos creés en lo que vos crees que la gente y el artista local necesita, y ya empezás a chocar, y bueno, obviamente en algún momento te castigan y te vas del cargo y te vas a otro, y como te lo dicen de un día para otro, vos entiendo quien termina aceptando el cargo que sea, digamos, porque no es un gobierno que te pregunte, ni que te consulte, ni que te avise dentro de 6 o 7 meses estamos a hacer unos cambios, nos gustaría que vos vayas
no sé, en el cementerio. Por lo menos, sí. Entonces vos te respetarte como persona primero. Vos te preparás mentalmente si querés, si te vas a otro laburo, te dan el tiempo necesario, o decís, bueno, voy a medio ambiente, pero dame un tiempo que yo me prepare, porque la verdad que de medio ambiente no entiendo mucho, o de lo que sea, no hay ese tiempo. Un día te llaman y te dicen, el internet tenés esta mañana allá. Y en ese momento uno no tiene mucho tiempo de pensarlo, ¿entendés? Porque... ¿Y a qué se debe eso? No sé. Yo creo que es una forma de premiar y de castigar. De premiar y de castigar, te diría. Que se esconde bajo ese tipo de política. De multifuncionalidad, te lo dicen de otra manera. Te lo venden de otra manera, pero en el fondo, o sea, yo creo que vos estás capacitado te necesito en ese espacio, porque ese espacio vas a ser muy útil, muy importante, lo que vos sabés, tu contacto, bla, bla, bla. Y en realidad te están ofreciendo, están corriendo de un lugar. ¿Entendés? Cuando empezás a sentir que te están corriendo, y lo hacen con todo el mundo. Yo entiendo la necesidad de mis compañeros, digo, hay mucha gente que no tiene otra posibilidad de tener otro trabajo y entonces agacha la cabeza y acepta lo que sea. Yo la verdad que no podría, no puedo. ¿Cómo ves vos tu experiencia ahí en la función pública, digamos? ¿Cómo la analizás? ¿Qué autocrítica haces? ¿Qué cosas te arrepentís o qué cosas valorás? Decir, mira, gracias a esto yo pude, no en lo personal, sino, digamos, las cosas que pudiste dar como funcionario público a la comunidad. Sí, igual eso se mezcla con lo personal. Sí, por supuesto. Sí. Mira, yo creo que cuando yo llegué, que ellos no me conocían y tuvimos como una charla clara y concreta sobre el tema y lo que había que hacer en cultura, yo diría 8 años en los que el gobierno estuvo abierto hacer lo que yo sentía que había que hacer. Te escuchaban. Con las limitaciones económicas, presupuestarias, lógicas de todos los gobiernos. Nunca tuvimos problemas de presupuesto, porque yo no creo en los eventos masivos ni en los eventos caros, creo más bien en las políticas que tienen que ver con la inclusión, sobre todo de los pibes, los chicos y los adolescentes en los barrios. Creo mucho en las políticas que tienen que ver con la formación. Se hicieron muchas cosas interesantes y estaba abierto a todo eso. Claro, porque la cultura no es hacer el acto en la Plaza Italia donde canta la Vie, por ejemplo, Naranjo en Flor. No. Eso puede ser un evento es cultural, importante, pero por eso mismo es un evento. Claro, es un evento. Esto es algo eventual. Claro. La política pública es algo permanente. Entonces, hoy se están basando en que es puro evento, es como una agencia de contratación de cultura, digamos. O sea, todos son eventos, no hay ninguna política permanente de formación de nada, ni siquiera de formación de públicos, ni de formación cultural de ninguna clase. Han abierto ahora últimos momentos unos talleres hace unos días porque no tenían un montón de... había mucho recurso que el municipio tiene, como profesores de renombre. Te voy a hablar de profesores de renombre de la talla de Karen Di Giovanni, Luciano Cáceres, Marina Pertuso, Nancy Lezana. En su momento estaba Nuria Castro, estaba Claudio Volpi, Edgardo Sánchez Gajo, Alberto Vivacqua, no me va a salir todo, por supuesto, que nosotros tratábamos de que eso funcionara permanentemente como talleres, tanto en el Tito Alberti o en el Fórum, como en los 4 CEPAM, como en Sociedades de Fomento. De ahí surgió, sobre la base de los talleres de música, la famosa orquesta juvenil, Ciudad Z. O sea, eso era un trabajo social inclusivo muy interesante, porque los chicos tomaban clases de música y de canto con Silvana Gómez, pobre Silvana, que también ha sido muy maltratada por la gestión, en los CEPAM, en los 4 CEPAM. Un día de semana los chicos que estudiaban instrumento se los pasaba a buscar y se los llevaba los jueves al Tito Alberti, y ahí ensamblaban y trabajaban en conjunto para generar la orquesta. Claro. La orquesta se presentó, dio algunos conciertos, y a fines del 2019 empezaron todas las políticas de recorte, de maltrato, digamos. Ahí cuando empezó a ponerse, digamos, fea la cosa para los artistas y para la cultura local. Realmente se construyó mucho en 8 años y se destruyó a partir del 2019 prácticamente todo. Sí, caemos siempre en lo mismo, ¿no? Se banca un equipo de básquet, que a todos nos gusta el básquet, un deporte hermoso, pero me parece que bancar un equipo profesional de básquet cuando podés fomentar la cultura, por ejemplo, o el deporte desde otro lugar, digamos, fomentar que los chicos vayan a jugar al fútbol, al básquet, pero no un equipo profesional, ¿no? Y apoyo también en el fútbol. El fútbol a defensores, ¿no? También. No, ni hablar. Digamos, a ver, estamos poniendo 2 ejemplos, pero
los ejemplos que se pueden poner son muchos, digamos. Lo que se hizo con la cultura fue una masacre. Y yo en el 2019 no estaba dispuesto a hacerlo. Me pedían eso. Después de construir todo lo que construimos y la agenda cultural que teníamos, ¿no? Con los espacios culturales funcionando, con el foro en el Quito, el galpón de la aduana, las condiciones precarias en las que estaba, los CEPAM funcionando a full. Después de eso nos empezaron a... No sé, había que derogar la banda en el 2019. Me acuerdo del tema de la banda. La banda cumplía 20 años, la banda se había creado en el año 2000... se había empezado a funcionar en el 99. Cumplía 20 años y nos pedían directamente en julio hacer una ordenanza para derogar la ordenanza que por la cual se creó la banda. La banda funciona por ordenanza municipal. Sí, me acuerdo esa lucha en la cual vos defendiste a la banda. Sí, totalmente. Un proyecto de ordenanza 2019 fue. Fomentando y potenciando la banda, dándole. Yo hablé con Di Paoli, me acuerdo en ese tiempo. Potenciando las herramientas que la banda necesitaba para funcionar mejor. Lo tiraron por la cabeza, me dijeron, esto no es lo que el intendente quiere. Y yo dije, no, por supuesto, esto es lo que hay que hacer, no lo que el intendente quiere, porque a veces el intendente, si bien es una persona... Te agarró la otra banda, digamos, por decirlo de alguna manera elegante. Yo creo que Cáfaro es un tipo muy capaz. El tema es que no entiende de todo. Y si no podés hablar con él y lo dejan asesorar, el tipo se va a seguir equivocando siempre. Para eso tienen los funcionarios, para que lo asesoren y digan, mira, pará un poquito, fíjate. Eso es imposible. Claro. Te diría que hace 5 años se podía todavía. Ese año no. Yo me negué y defendí la banda a muerte. Querían derogar el quinteto de tango, que hoy no existe, por supuesto. Yo me negué a muerte. Y me dieron una estocada que fue, por ejemplo, en ese año, me acuerdo perfectamente, los talleristas de los CEPAM como monotributistas cobran 300 pesos la hora. Y tenían, creo que 6 horas de clase en cada CEPAM por semana. Y facturaban al municipio. Y de golpe me dijeron que no, que le estábamos pagando mucho, que a partir de X mes del 2019 iban a pagar 200 pesos en vez de 300 que cobraban desde diciembre. Como ustedes dijeron, en mayo te bajo la hora de 300 a 200. Y fue el principio del fin, digamos. Los profesores se fueron yendo y eso determinó un poco la pelea. Yo quería que se quedaran, pero los pibes gastaban mucho más en la facturación y en contadores y en pagar el monotributo y todo eso. Parece que es una costumbre. Otro día que contaban de las enfermeras también monotributistas. Lo contaba el secretario general de arte. O sea que una costumbre que son todos son todos monotributistas, una cosa totalmente ilegal. Una precarización laboral impresionante. Dentro del Estado. Un gobierno que se dice... El quinteto de tango, 10 años facturó el municipio sin ser personal del municipio. Entonces tenía todas estas contradicciones que estallaron para mí en el 2019, cuando yo dije, bueno, yo no voy a llevar adelante una gestión que va contra la cultura, contra nuestros propios artistas, músicos, bailarines. La verdad que a partir de ahí yo me veía como, bueno, el fin de la historia. Después tenían a alguien a quien poner ahí, obviamente, porque ya sabían que no podían lidiar conmigo. Yo empecé a hacer una piedra en el zapato. Y se viene la pandemia, me habían ofrecido turismo para que yo saliera de cultura. Y yo dije, bueno, yo tengo que salir de cultura porque la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y no vaya a ser el que, digamos, al que le ponga el punto final a todos esos proyectos culturales, ¿no? Y vino la pandemia y estuve como un mes afuera, antes de la pandemia. Y no sé, me recomendaron aceptar turismo y yo le dije, bueno, vamos a probar. Pruebo, a ver qué pasa, porque no era lo mío. No era algo que me gustara. Sí, perdón, un celular que... Estamos en vivo, yo sé que pasan cosas. Sí. Y bueno, entonces acepté, y por suerte acepté en un momento que la pandemia apareció el otro día. Y entonces dije, bueno, está bien, estamos en medio de una guerra, cada cual está en el lugar que le toca combatir. Así que toda la pandemia me agarró ahí adentro, por suerte, porque afuera no había nada, digamos. Así que tengo que agradecer haber estado ahí. Sí, porque claro. Porque el teatro se había muerto, y bueno, entonces ahí estuve en la trinchera, siempre digo la trinchera porque literalmente estaba en la carpa de acceso a la Avenida Antártida a la madrugada, a cualquier hora del día, cuidando los ingresos, tomando la temperatura de la gente, esa inspección de comercio, todo lo que había que hacer durante esa época, que parecía que vivíamos una distopía cinematográfica casi, Te pasó como a nuestro querido amigo en común Sergio Robles, que con la época de Morano lo mandaron también a inspección a tribunal de falta, digamos. Claro, como a Borges sí. A la biblioteca. A la biblioteca, perdón. No, lo mandaron de la biblioteca del cementerio. Y a Aves y Corrales, inspector de Aves y Corrales. Bueno, viste, los gobiernos tienen esas cosas. Para congelarte te mandan Bueno, Sergio es otro caso especial, digamos, que no le dieron. Fíjate vos, la Quinta Jovita
está remodelada, a ver, voy a pensarlo bien, desde el año 2019 el municipio recibió un subsidio de la provincia de varios millones para apoyar a los ¿cómo se llama? Digamos, a los elencos independientes, los artistas independientes, las salas independientes de teatro, de música, las academias de danza independientes, porque habían sido planchadas por la pandemia. Mucha de esa plata quedó en el municipio, con el cual se hizo del Tito Alberti, que era una hermosa sala gigante para milongas, peñas, que nosotros hacíamos siempre, para grandes exposiciones. Viste que hay exposiciones muy grosas, como que tienen cuadros grandes, igual necesitas un espacio gigante. Bueno, lo achicaron, pusieron la radio, prensa municipal, y dentro hicieron un pequeño auditorio con ese dinero que recibieron de provincia. Lo equiparon con un pequeño escenario, 80 sillas, luces. Sí, pero hoy no hay actividad, ninguno de los espacios espacios tan chicos culturales que no sirve para casi nada, y reacondicionaron la Quinta Jovita con ese dinero. Y la Quinta Jovita está perfecta, está totalmente remodelada, sí, pero no tiene personal. No tiene personal y está cerrado. Está cerrado y eso está para habilitarse desde hace más. He venido con gente, con mi pareja, los domingos. Que un domingo tendría que estar abierto, hay que pagarle más al personal, claramente. O sea, la política cultural no existe más, ¿entendés? Claro, no existe la política cultural. Por ejemplo, el tango, también el paseo del tango, debería haber una pareja bailando, un tipo tocando el bandoneón, digamos, para que las personas, viene gente de Buenos Aires, fíjate que hay una actividad tanguera. Realmente somos la capital provincial del tango, y yo dudo mucho. Y es una ciudad que está linda, mejor dicho, la costanera está linda. Sí, linda está. Y no se aprovecha turísticamente nada, esa es la realidad. Tampoco hay una política de turismo, no hay nada. Cultura tiene que ir con turismo. Bueno, es una discusión eterna. Para mí cultura y turismo van juntos, porque nosotros tenemos una ciudad cultural, la tuvimos, entonces en función del tango y de la gran cantidad de actividades culturales que Zárate tenía, necesitábamos venderlas turísticamente también, además de los paisajes y la ciudad de Buenos Aires junta turismo con cultura para todas las ciudades, creo. Campana, Escobar. Sí, sí, totalmente. Ahora tiene un director de turismo que no sé quién es, pero digamos, hubo años que no hubo nadie a cargo de turismo. Sí. O sea, y sin embargo estábamos preparando una ciudad para, de cara al río, se supone que también era para el turismo. Claro. No, digamos, prácticamente, yo te diría, y siendo honesto, Luis, no hay políticas de Estado, prácticamente no hay ninguna política que tenga continuidad. Pensá en el área que quieras y te vas a topar con que no hay política. No hay política. No hay una política de seguridad, no hay política de salud. De cultura ni hablar, ¿no? Que estamos haciendo eventos grandes para los amigos, ¿no? Para grandes amigos. Pero pensá en la tercera edad, una cosa tremenda, que yo siempre me fijo en otras ciudades, como me fijo en la política sanitaria, en el tema de las mascotas. El asilo de ancianos se cerró antes de la pandemia. No hay política de tercera edad. Y ese asilo de ancianos histórico que está en la calle Pellegrini se había ampliado. Mucho antes había un proyecto de ampliación, se le incorporaron 2 salas, no sé si con 20 camas más, con baños nuevos y todo. Y eso, cuando vino la pandemia, aprovecharon para hacer un SEDA. El SEDA eran los centros de atención primaria de aislamiento durante la pandemia, ¿no? Y como ahí tenía muchísimas camas y estaba recién restaurado y recuperado y había hecho una ampliación realmente importante, se hizo un SEDA que prácticamente no se usó, pasó la pandemia y toda esa infraestructura que está ahí en la calle Pellegrini no se usa para nada. Vos fíjate que no tenés un hogar entonces para los abuelos. Si vos preguntás qué política de tercera edad hay en Saavedra, Costa Grande. Juntar abuelos a la fuerza para competir, para ganar un viaje. Que es un plan provincial, supongo que es un... No, Costa Grande es un plan municipal. Es municipal. Es municipal. Que tenía que ver... Son programas municipales. Pero bien. Por ejemplo, la tercera edad tiene un Costa Grande. Vos querés participar de unas competencias, te ganás un viaje, la verdad que muy muy precario. Mar del Plata el año pasado que la pasaron muy mal. Este año creo que no saben a dónde los van a llevar. Pero es toda la política de tercera edad que hay. Sí, creo que la política de tercera edad abarca otras cosas, ¿no? Más como la política de juventud. ¿Cuál es la política de juventud? Costa Joven. Y eso no es una política de juventud. Son competencias. Yo creo que al gobierno le gusta mucho competir y ganar. Tiene una vocación por competir y ganar, que eso yo lo he dicho siempre, genera fanatismos. La competencia siempre genera como una especie... También quieren mostrar, ¿no? Bueno, ponerlo en vidriera, ¿no?
es la política del show, digamos, todo lo que se puede mostrar, la fotito, o sea, es un gobierno que te cansa por la sobreexposición de los funcionarios. La verdad que a mí no me ha gustado mucho estar en la foto siempre, porque hay funcionarios que siempre están asomando todas las fotos. Los que quieren hacer rostro. Puedo decir, no se puede, además cuando yo no podía en los últimos tiempos ni asomar la cara a ningún lado porque no podía creer lo que estaban haciendo, ¿entendés? Me pasaba esto, que me costaba irme, porque yo tengo un cariño especial a alguna gente del gobierno. ¿Cómo te fuiste? Contame eso, ya estamos terminando. Mira que sí, pasó bastante. Me costó llegar, pero bueno. No, pero ahora ¡Son las 11, Luisito! Bueno. No, pero contame. Chicos, lo contamos en otro capítulo. No, podés venir todas las veces que quieras. No. Digamos, a ver, el último tiempo yo me correspondía el cargo de subsecretario de Promoción Social que abarcaba cultura. Que era que me interesaba, alguien me lo virló, me hicieron el cuento de que las cosas estaban bien, como hacen siempre, que te van a generar un área que a vos te va a gustar más de contenido, bla. De explicaciones kafkianas, así como decía Tato. Totalmente. Y un área de contenido y de discurso que realmente nunca es imposible darle un consejo a Cafaro, ¿entendés? Claro. No se puede. O sea, y la soberbia. La soberbia después de tantos años de poder. Hay gente, una vez un político muy digno que se llamaba Carlos Aullero, fallecido, ya decía, cuando él la primera vez que entró a la Cámara de Diputados, vio que las alfombras eran altas, mullidas, entonces dijo, guarda con esto a ver si me apuno, dijo. Claro, y creo que hay muchos que se apunan, suben una escalera en Huegalá y se apunan. Y literalmente, bueno, me pasó esto. ¿Renunciaste? Primero tuve una charla con... Yo en diciembre me tenía que haber ido y la verdad que viste, uno piensa... Uno confía, yo soy muy confiado, creo que cuando mira, las cosas van a cambiar, ponerle un poquito de paciencia, que esto lo vamos a hacer de otra manera, que vas a poder... Y la verdad que no, que el rey hoy está desnudo, decide lo que quiera y hay 3 o 4 alcahuetes que le cuentan el diario de Irigoyen y él se lo cree. De hecho, entonces un día subí, le golpeé, o sea, es difícil hablar con él, yo estaba cerca y veía un montón de cosas, pero no me atendía a mí personalmente, sino a través de intermediarios. Y ese día dije, bueno, le dije toda la verdad, y la verdad duele, digamos. Le dije, mira, está pasando esto y esto, las cosas están yendo realmente a cualquier lado, no donde deberían ir, esto va muy mal, y yo siento que no pertenezco más a esto, que no quiero ser cómplice de esto que está sucediendo, que es mucho peor de lo que uno imaginaba estando más lejos. Yo tuve la oportunidad de estar cerca, y lo ves y realmente es muy complicado. Muy complicado para la gente, digamos, que la pasa muy mal. Nosotros adentro, se lo dije, los funcionarios, la gente está alrededor, lo pasa muy mal, los empleados lo sufren mucho, porque trabaja mucha presión, con muchas incoherencias, con muchas caprichos, y entonces los empleados y los funcionarios la pasan mal, pero nadie se anima a decirlo. Pero si la pasan mal los funcionarios, imagínate la gente, la que tiene que sufrir las acciones de esas políticas que son muy perversas a veces. Entonces se lo dije directamente, se enojó mucho y te estoy contando que no conté eso y nunca publicó, o sea, se enojó mucho y para cortar la discusión me dijo, bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿En dónde querés estar? Y yo le dije, no se trata de dónde quiero estar yo, porque donde estés, si no puedes ejecutar, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Digo, si vos me vas a poner la pata de encima donde esté, yo no quiero estar en ningún lado. Y me dice, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, yo te voy a crear algo en cultura. Le digo, no, es que no quiero algo en cultura si no tengo el poder de llevar adelante políticas que... Bueno, la cuestión que me fui, después me llamaron a los pocos días para ofrecerme la dirección de la radio, les dije que no, y directamente mandé el telegrama y me fui porque... Es esto, lo que estoy diciendo acá, yo estuve años y no me daba cuenta al principio que no podíamos hablar, que te controlaban las redes sociales, que alguien te llamaba y te decía, baja eso que estás publicando, y yo necesitaba como una necesidad de respirar, y desde que salí me doy cuenta que bueno, que me puedo sentar con cualquiera, tomar un café, y que nadie te está controlando con quién hablas, de qué publicaste. O sea, uno entra ahí y no se da cuenta, te das cuenta cuando te toca lo que vos estás haciendo y no lo puedes hacer, pero no te das cuenta en el lugar, en el microclima que ellos viven y que pretenden controlar, que por ahí no estoy exagerando, pero no es democrático, no hay nada democrático que esté funcionando en el gobierno.
Julio, sí, vamos a requerir un segundo capítulo. Nos quedamos al final con cómo fue esta salida tan traumática. Nos quedó hablar del futuro, porque tenés un montón de proyectos. No fue traumática, porque para mí fue genial. Fue genial porque te descargaste y hablaste con el tipo que... No, y aparte, hacía, te digo, años que no me daba cuenta que afuera había como un montón de posibilidades y un montón de gente llamándome para hacer cosas y que teníamos tantas ganas de hacer cosas que las tenía trabadas, ¿no? Y me quedo con eso, no se podía hablar. Y cuando no se puede hablar, mejor no estar en un lugar. Pero nadie puede hablar. Gracias, Julio. Vamos a volver a la radio, porque creo que es importante que hables de tus proyectos, tus ideas, tu visión de la cultura. De vez en cuando vamos a convocarte acá con Jorge. Viste que yo soy reacio a ir a la radio. La otra vez me pasó con Carlitos Viedel, pero fue el año pasado, que estuvo un meses pobre y yo, que esto, que lo otro. Porque a mí me pasa algo. Si vos me invitas a hablar, yo le decís que los periodistas los conozco a todos y más o menos me llevo bien con ellos, porque digo, chicos, ¿ustedes están seguros que quieren que vaya a hablar? Miren que yo digo lo que pienso, y eso puede generar a veces un conflicto a mí, que no me importa, pero también al medio, Entonces me decían, no, vas a hablar de tal cosa. Le digo, no, mejor que hable fulano, porque yo te voy a decir la verdad y es complicado. Y hablaste de la radio, un día vamos a hablar de la radio también del municipio. Pero digo, esto de poder sentirme libre no tiene precio, chicos. Es una cosa que uno no se va dando cuenta y termina enredado en una madeja que está totalmente controlada. Gracias, Julio. Gracias. Nos vamos. Chau. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café, me dio un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet.